Bien. Hoy vamos a hablar de este tema. En sus libros no es muy difícil. Pero más que tomar apuntes, entiendan bien la explicación de la clase. Porque es un tema muy, muy importante. Ahí dice que los niños no pueden ser considerados adultos pequeños. Porque tienen características muy especiales. A diferencia de un hueso adulto. Y por tanto, como dice ahí, merecen una atención muy especial. Hay dos huesos ahí, un fémur de un adulto y de un niño. ¿Se nota, no? Esos huesos son diferentes. ¿No es cierto? Eso vamos a ver. ¿Cuáles son las diferencias anatómicas? Tienen diferencias fisiológicas y diferencias biológicas. A diferencia de un hueso adulto. ¿Cuáles son las diferencias anatómicas? Sobre todo lo primero, algo que ninguno de ustedes ya lo tiene, tiene crecimiento, todos son maduros, no me imagino. Todos son maduros, seguros. La esencia de la fisis, porque tiene crecimiento. El periósteo, que es la estructura que envuelve el hueso, es mucho más recio, mucho más grueso. Cuanto menor la edad del paciente, el periósteo es mucho más grueso. Y por tanto, la actividad osteogénica es mucho mayor. Dice, las estructuras óseas a nivel de las metáfisis son más porosas. ¿Cuántas veces es mucho más poroso en los niños? Tiene una circulación mucho más activa. Y el cartílago, proporcional a la edad, en la epífisis, es mucho más grueso. Esas son las diferencias fisiológicas. En el examen, sí salen estas preguntas. Y a veces confunde. Le pregunto a ver cuáles son las diferencias fisiológicas, y ahí está, por ejemplo, la fisis. O sea, tengan mucha atención. Y eso no está así, es. Dice mayor vascularización, crecimiento y remodelación ósea muy activos, como ven en esa imagen radiológica, un hueso totalmente acabalgado, desplazado, niño. ¿Qué pasa si un adulto dejamos así? Se ha quedado corto, con un viso de consolidación, pero los niños ven el resultado un tiempo después. Siempre yo les digo, si hay un tejido en nuestro organismo que es noble, es el hueso. Si tienes una cicatriz en tu frente de niño que se echó toda la vida, va a ser esa cicatriz. Pero el hueso no te duele cuando las lesiones son así desde pequeños. Dice consolidación más rápida de las fracturas, proporcional a la edad del niño. Eventual enfermedad progresiva si es una lesión fisiaria. Es como esa muñeca que están viendo ahí. No era así eso seguramente. Cuando el médico hizo algún procedimiento, no ha dejado así el médico. Esta es una lesión fisiaria, como veremos más adelante. Y la corrección espontánea de las fracturas con diferencias fisiológicas. Y un ejemplo. Está con un aparato de yeso, acabalgado por lo menos hay unos 3 centímetros y 4 centímetros, como ven.
la primera imagen y cómo va remodelando y al final mira. Si aún el papá, yo les muestro esto, ustedes papás con su bebé o su hermanito, a ver, digo, doctor, ¿pero cómo lo está dejando así? ¿Lo está dejando cruzar? No aceptarían tal vez. Pero si tú vas a explicar cómo es justamente la fisiología de un niño, un hueso, no te van a aceptar. ¿Qué va a hacer ese papá? Porque no va a aceptar ver así, acabalgado, acortado. El otro médico, no se preocupe, señor, yo se lo voy a colocar en su lugar. Perfecto. Ya hice el control con yeso, perfecto. Papá feliz. Resultado a largo plazo, ¿cuál será? Decíamos una diferencia fisiológica, la diapositiva que hemos pasado. Rupturas visibles. Deformidad. Por mala decía algo de Deformidad sin lesión fisial. No, Estamos en la diáfisis. No hay fisis. No, era otro. ¿Qué pasará con ese niño que le han colocado exactamente en su lugar? Y encima no faltan de esos cirujanos defectuosos que decimos. Debilidad. Decía ahí en la diapositiva crecimiento activo del hueso, diferencia fisiológica. Este niño que le han colocado en su lugar, a la larga, el lado sano está pequeño. Y ahora se ha fracturado mucho más grande. Toda fractura tiende al bien. Y un niño estimula el crecimiento del niño. Si yo lo he dejado así, y pueden estar seguros en el tiempo, igualito al otro lado, ese supuesto acortamiento se ha compensado. Mira, la gran ventaja que tienen los niños. Como dicen, tienen su Dios aparte los niños. Vean, es la manera de manejar un tratamiento conservador. El fenómeno de la remodelación, que es la última etapa de la formación del callo óseo, ¿no es cierto? Vean el principio, totalmente desplazado. A los 3 meses, el callo remodelado totalmente a los 2 años. Como dice ahí, una imagen vale más que 1000 palabras. Vean qué noble es el hueso en los niños. Hay otro ejemplo. Fracturas, como verán, ¿no? Que ninguno de ustedes tal vez acepte, sus papás no acepten estas cosas. Dice, la remodelación, ¿qué es? La última fase de la consolidación, donde el hueso retoma su forma natural, anatomía original, remodelación. Dice ahí, ¿habrá diferencia cuando la fractura está en la mejor diáfisis? Sí, hemos hablado de una diferencia fisiológica, que hay mayor circulación de actividad ortogénica cuanto más próxima a la diáfisis. No es lo mismo una fractura de metáfisis que la diáfisis, como es el lapicito que está acabalgado. Que si bien esa diapositiva anterior hemos visto una fractura de diáfisis acabalgada, estamos hablando aquí de las diferencias de remodelación entre la diáfisis y la diáfisis. Claro que existen diferencias. ¿Por qué? Vean un radio totalmente desplazado. Se nota.
Una fractura donde existe mayor potencial de remodelación. Metáfisis se remodela mucho mejor que esta fractura que está en la diáfisis. ¿Entiende? La remodelación sucede, pero en menor potencial que una fractura a nivel de lo que es la metáfisis. Esto que decía el crecimiento activo. Si ustedes logran ver esa flechita, es una fractura inocente ahí. ¿Ven? Una fractura incompleta que llega hasta ahí. Incompleta. De la tibia y la parte interna. Si yo al papá no le explico, mire, esta es la fractura, parece tan inocente, hay que tomar muy en cuenta. Esto no se va a operar, nadie va a operar, obviamente. Dice el médico, es una fractura simple, porque no está desplazado. Solamente necesita un yeso largo. ¿Qué es yeso largo? Toda la piel. ¿Qué es yeso largo? Bota corta, bota larga, decimos. Okay. ¿Cuál es el principio de la inmovilización de una fractura? ¿Qué tipo de yeso tenemos que si la fractura está aquí? Abarcando casi toda la extremidad. Tiene que abarcar casi toda la extremidad. Que abarque dos articulaciones y la fractura. Sí. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? San Andrés. El principio dice que la inmovilización debe incluir la articulación arriba y abajo de la fractura. Es como que tiene una fractura de antebrazo. Hágale un yeso antebraquial. El paciente va a seguir haciendo esto. Y la fractura. Entonces, ¿qué corresponderá? Si dice el principio es inmovilizar arriba y abajo de la fractura. Tiene que bloquear el codo y la muñeca. Se llama braqui. Dice, y eso largo, está bien, el doctor está haciendo las cosas como debería ser, pero 6 meses después, si ustedes son bastante mecanistas, ven que esto está en eje, en cambio esto se viene de este lado. Todo lo que se aleja de la línea media se llama valgo, o sea, viene una consolidación en valgo de esa tibia, inocente, fractura. Ahí está. Ha crecido más la parte interna donde estaba la fractura, porque decía crecimiento activo, ¿no es cierto? Y la mamá dice, no, la acomodó usted bien, por eso está mi hijo así. Y no se trataba de acomodar, se trataba de explicar a los papás de qué tiene que suceder cuando una fractura de un niño así. Y dice solo eso porque no lo acomodó bien inicialmente, que no, culpando al médico. ¿Qué se hace una deformidad en valgo o en varo? Se hacen osteotomías correctivas, corte el hueso para alinear. Eso es el médico. Alineado perfectamente. Pero tiene las líneas, hay una buena alineación, como dicen, ¿no? Esa es la línea de ajuste de crecimiento original que tenía esa pierna. Y la mamá otra vez se siente feliz porque ya está rectita la pierna. Le dice, usted es maravilloso, ya la pierna está derecha, dice recta. Pero la deformidad regresa un año después. ¿Se dan cuenta? Otra vez en valgo a pesar de la osteotomía. Es que eso no es tener conocimiento de estas líneas de crecimiento que siempre son asimétricos en los niños. No es, como decía, los niños tienen su Dios aparte, no es tanto. ¿Qué debió haber hecho el médico? Explicar frente a una fractura qué consecuencias puede tener por las características de crecimiento del hueso. Y dice la mamá, ya no es otra vez tu amiga, ¿no?
y le dice, usted no lo ha operado bien, segunda vez, ¿cuál es el mensaje? Dice, los niños tienen una gran capacidad de remodelación, pero hay que conocer los límites de la remodelación para lograr un buen resultado. Conocer los límites de la remodelación, ¿están entendiendo? Y la mamá recomienda, aprenda este concepto, doctor. Donde nosotros, ustedes saben, yo soy traumatólogo infantil, traumatólogo pediatra. No es que soy traumatólogo, sino que soy traumatólogo. Pero esta es una subespecialidad. Donde no llega el traumatólogo pediatra, remodelación sucederá. Este médico, y esos cirujanos impetuosos que llamamos, que frente a una fractura simple, un niño que podía muy bien hacer un manejo conservador, no operarse, y encima pues, como llamar este cirujano, pasa un clavo grueso a través de la fisis. Atraviesa. ¿Cuál va a ser el resultado? Cicatriz, necesitado. Esa es la otra prevención, claro. Se va a crecer, no va a crecer más. Pero el resto que queda sigue creciendo y cuál va a ser la consecuencia. Desconocimiento, ignorancia, médicos, traumatólogos, clínicos, la cosa es no resolver. Y esas son las secuelas donde justamente nosotros como traumatólogos no podemos llegar, como se dice. Bien, hemos hablado de diferencias anatómicas, fisiológicas, vamos a las biomecánicas. Dice, hueso con elasticidad más baja y por tanto posibilidad de sufrir mayor deformidad. No se olviden que la elasticidad, la plasticidad en el hueso de los niños es mucho mayor que los adultos. Posible aparición de deformidades plásticas y la fuerza traumática es continua, como veremos más adelante. Y dice este concepto, los ligamentos, diferencia biomecánica, suelen ser más resistentes cuando tú le preguntas al médico, exacto, por eso su tobillo, el médico dice se esguince, lo más probable es que no muera. Porque los ligamentos son fuertes, son duros. ¿Qué es lo más débil entonces en ese mecanismo de proteger su tobillo? Pero no lo ves en el tobillo. No ves, porque no hay un desplazamiento como tal. Tomen en cuenta que los ligamentos entonces los niños son mucho más resistentes que los huesos. ¿Cómo clasificamos entonces fracturas que afectan a la fisis y fracturas que no afectan a la fisis? Dentro de las que afectan a la fisis, que no afectan a la fisis, son estas tres típicas de los niños, que siempre salen en las preguntas de examen, claro, de diferentes maneras, cómo uno puede preguntar. Esas fracturas que no afectan a la fisis, como son las fracturas de rodete, en paquete de mantequilla también se llama, en caña de bambú, las fracturas en tallo verde, las infiltraciones plásticas o deformidades plásticas típicas de los niños. Ninguno de ustedes va a tener esto. Pero las fracturas no específicas son similares como los adultos. Ahí están todas las fracturas, ¿no? Puede ser la epífisis, diáfisis, metáfisis, pueden ser transversas, oblicuas, diminutas, etcétera, etcétera. Los mecanismos, selección de parte, todo igual que los adultos, cuando no son fracturas específicas. Esa deformación plástica, una de las características de una fractura específica en la infancia. Cuando el trauma excede el límite elástico de un hueso, pero no llega a la fractura, el hueso se hace como un peine. No se fractura. La elasticidad del hueso permite esto, pero no llega a la fractura. Deformidad plástica.
fracturas en rodete. Cuando yo llevo estas placas al ECOE, sobre todo los que no vienen a teoría, en el ECOE hay una estación de trauma infantil. Y ahí se nota mucho más. Porque has visto, al ir en la teoría no sabes qué es esto. El mecanismo de esto es una compresión axial. Y ahí sufre, por esa plasticidad, este tipo de fractura conocida como fractura en caña de goma. Ahí no necesitas reducir nada, es simplemente inmovilizar y adelante. Y el otro tipo de fractura típica, la fractura triangular. Mecanismo. Dice, hay la fractura, sobre todo en el lado de tensión, es como la fractura esta, ¿no? Hay más tensión aquí, en el lado convexo. Y en un momento de esos pierde la plasticidad y elasticidad y llega a fracturar, pero solo una cortical, no la otra. Por eso también la tallo grueso. Se desafía una ramita de un árbol verde de partido, una corteza fracturarás, pero la otra no. ¿Entiende? Ahora mucho depende si la deformidad, la fractura en tallo verde es en ambos huesos o es en un solo hueso. Diferente es una fractura en tallo verde, por ejemplo, en el húmero, que es un solo hueso, o el fémur, que es un solo hueso, a diferencia de la anterior, que son dos huesos y la pierna son dos huesos. Cuando son dos huesos, generalmente el concepto es romper la otra cortical. Habrá que valorar eso. Estoy hablando de la diáfisis, no como esa imagen de ese doctor que no explicó a la mamá fractura en la metáfisis, ¿no es cierto? Un solo lado, una sola cortical. Y cómo se ve deformando el palco. Cuanto más próxima la fractura a la fisis, entiende, a la fisis, va a estimular más el crecimiento de ese lado y de esa deformidad. Pero en la diáfisis, cuando son los dos huesos, lo mejor es que puedes partir el otro lado. Termina de fracturar, como quien dice, para que el crecimiento sea simétrico. Porque si no haces eso, el lado de la fractura se va a estimular, ¿qué va a pasar? Va a crecer más, va a ser una deformidad igual angular. ¿Ha entendido? Fractura en tallo verde. Bien, estas fracturas completas también existen, ¿no? En los niños, transversas, oblicuas, etcétera, etcétera. Así, completas, como se dice. Esto es lo importante. Dice ahí, tengas una atención especial. ¿Por qué? Porque hay un potencial de complicaciones dependiendo cuál es el grado de la lesión y su alta frecuencia. Fracturas a nivel del cartílago de crecimiento. No se olviden que existen capas en una cartílago de crecimiento. Y no me digan, doctor, esto es histología. Entre el examen, por ejemplo, preguntas, ¿en qué capa de la fisis la remodelación es más activa? ¿En qué capa de la fisis, cuando se lesiona, el hueso no crece más? Estoy dando preguntas de examen. Hay una zona de reposo o de las células madre, entienden, que está del lado de la epífisis. Esas preguntas se son ciertas. Cuando la pregunta dice del lado de la metáfisis, falso.
Luego viene la zona proliferativa, la zona hipertrófica de calcificación y la zona de osificación. Son las capas de una física y mucho depende a qué nivel se ha relacionado con el adelante. Clasificaciones hay muchas, no nos interesa todas estas clasificaciones. Hay una que sí universalmente se maneja, esta, la de Salter y Harris, que son 5 posibilidades que pueden existir. El tipo 1 es cuando existe una lesión a través de la fisis. El deslizamiento simple, ¿está entendiendo? El deslizamiento simple, conocido como epifisio, listesis, listesis, deslizamiento, epífisis, epifisio, listesis. El tipo 1 dice ahí, sucede a menudo en los lactantes, ¿no? Hay una completa separación, ¿no? Se mantiene la nutrición vascular. Yo les había dicho que las células de reposo responsables del crecimiento en longitud están del lado de la epífisis. O sea, epífisis, ahí. Entonces, si no se han lesionado esos cartílagos, esas células de reposo, no va a pasar nada. No va a pasar ninguna secuela. Ese conocimiento tiene que tener. Por ejemplo, ahí está, tipo 1. Deslizamientos simples. Un adulto con este mecanismo de inversión del tobillo puede fracturarse por los que tenga 15. Pero un niño sucede eso porque el ligamento es más fuerte. Epífisis y listesis. Vean el radio del epífisis. Debe de estar deslizamiento simple. No hay lesión de las células en reposo, circulación conservada. ¿Cuál es el tratamiento? Con un dedo. Con un dedo los reduces. Y no va a pasar nada posteriormente porque no hay lesión. Es son las fibras tipo 2. Ya son fracturas, pero a nivel de la metáfisis. Y recuerden, otra vez estoy insistiendo, recuerden que las células son respuestas de la epífisis. Pero si la fractura es metafisaria, igual no se ha lesionado. Las células que están al lado de la epífisis, ¿no? Dicen, no hay lesiones de células germinales, ¿no? Y el clásico sigue el Thorsten-Horan, es el triángulo de Z, producto de la fractura. El tratamiento igual, todo sale bien. Es un ejemplo. Fracturas en la metáfisis, pero que no hay lesión de células importantes de la fisis. Ahora vean el tipo 3, la lesión diferente. Aquí sí ya, aquí sí hay lesión de las células en reposo. Ojo, ahí hay que parar las cosas. Las secuelas que pueden llevar es como esa muñeca que les he mostrado. Ese cirujano que puso un clavo aquí, lastimó las células, se cerró, se las seguía creciendo y epífisis. Ahí está ejemplo. En la epífisis, ¿no? Se nota ahí la fisis, la metáfisis, las fracturas en medio de la epífisis. El 4, que es mucho más grave aún, son lesiones transmetepifisales. Son fracturas que atraviesan desde la epífisis hasta la metáfisis. Son como hachazos, ¿no? Procesamiento. Ahí están los ejemplos. Fracturas transmetepifisales. Y el tipo 5, que generalmente pasa inadvertido. Entiendan, fácilmente no se diagnostica. Ni los mismos especialistas, porque no hay algo evidente, no hay fractura. Pero sí el mecanismo ha sido una compresión. O sea, pues una acción, las células, un aplastamiento, pero no ves una radiografía. El tiempo te va a decir que ves una solución porque se va a ir informando. ¿Cuáles son los principios de tratamiento? En lesiones especiales estamos hablando. Dice, no realizamos manipulaciones forzadas, como se lo he explicado. Tipo 1 y 2, donde no hay lesión de células
En reposo, manejo cerrado, etc. Su aparato de yeso. En cambio, 3, 4, donde es el necesario, eso sí o sí es el especialista. Y yo debo abrir, intentar íntegro, restituir la anatomía, evitar secuelas. Y el tipo 5, como decía, impredecible. Pero no se olviden esto. Si tú dices a los papás, puede suceder esta eventualidad, y a largo plazo con la muñeca así te va a meter un juicio probablemente. Y te va a decir, como ese señor, usted no lo ha tratado bien. Siempre informar de las posibles consecuencias. De acuerdo a la edad, como dice ahí, recién nacidos tipo 1 más frecuente, tipo 2 en niños mayores, tipo 3 en recién nacidos niños pequeños, 4 en adolescentes, 5 en niños mayores, sobre todo por caídas de altura, qué sé yo. De acuerdo a la localización, el tipo 1 más en el nivel de lo que es el piso femoral, sobre todo en la rodilla. Sucede también en la cabeza del fémur. Tipo 2 en el piso distal del radio. Tipo 3, como ven ahí, piso proximal distal de la tibia. Tipo 4 en el cóndilo humeral. Son los lugares más frecuentes, si bien puede existir en los lugares, pero más frecuentes este tipo de lesiones de acuerdo a la localización. ¿Cuál es el pronóstico? Depende de estos factores. Tipo de lesión, les decía, ¿no ven? 1 y 2, bueno. 3, 4, 5, reservado. Edad del niño. Aquí viene un concepto. En general, las fracturas en los niños, cuanto más pequeñitos son, el pronóstico a largo plazo será peor o será mejor. Será mejor. ¿Eh? Mejor. Mejor, porque es un niño, no tiene tanto para remodelar, para crecer. Pero, cuando se trata de lesiones fisiarias, todo lo contrario. Ese niño pequeñito que es un lastimoso, que tiene crecimiento aquí, tanto para crecer y tanto para reformarse. ¿Están entendiendo? El concepto es diferente a las cosas. Mucho depende de cómo estás en la circulación, cómo has manejado el método de reducción. Obviamente, si es una fractura expuesta, el manejo es quirúrgico, cerrado, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo principal entonces de los fracturas de crecimiento cerrado? Una conservación precoz, evitar desplazamientos entre los fragmentos, evitar los trastornos fisiarios y evitar la aparición de complicaciones. ¿Dónde se considera el manejo apropiado, así, conservador? Existen segmentos, como por ejemplo el húmero, ustedes ven ahí, un desplazamiento de más de 90 grados, la primera imagen, si ustedes ven, ¿no? Pero vean cómo se va remodelando eso. O sea, son lugares donde la remodelación es mucho más activa. Es un ejemplo. El examen sale así, tibia, qué sé yo, ¿no? Segmentos así. Pero es un lugar más no. Mucho dependerá, obviamente, de esos factores, como son las fuerzas musculares, que, como ven aquí, generalmente el segmento proximal se va hacia afuera, se reduce, ¿no? La parte de la metáfisis abajo se va hacia el sentido anterior. Generalmente en el hombro, esta es la deformidad. Y tiene rotado por el deltoides y hacia adelante. Y es una vista lateral. Vean cómo está desplazada hacia adelante la metáfisis del hombro, ¿no? Por fuerzas musculares. Pero si ustedes ven, el periósteo ahí es grueso, llega a consolidar y a remodelar a largo plazo, sin problema. Porque hemos dicho que es un lugar noble, el extremo proximal del útero. Otro lugar regional está el antebrazo. Pero hay que tomar en cuenta esto. Hay factores mecánicos que inciden en el fracaso. El doctor que hizo este yeso no lo ha hecho así, porque aquí no está incluyendo ese principio de una fractura de antebrazo que debe ir, dijimos que debe incluir codo Y muñeca. muñeca. La muñeca está medio libre porque este chico se va sacado eso que es vital, eso que pasa aquí, entre el primer y segundo dedo,
evitar justamente que haga esto. Por escribir la tarea, qué sé yo, que les perjudica, se sacan eso, todavía sin pinza, de lo que era así, factores mecánicos, no mala inmunización, el médico hizo bien, pero el chico se retiró y suceden esas cosas, como verán. No sé, eso viene en muchos casos así. Hoy en día más bien utilizamos esos yesos que son de colores, fibra de vidrio. Imposible que estén ahí con cuchillito, no pueden sacar, eso los consideran. Una asesoría ya son esos yesos. Por si acaso hay color celeste ese yeso. ¿Entienden? Celeste, por si acaso. Bien, factores que inciden en la tendencia a la cirugía. O sea, antes el concepto de niños se entienda, era que en los niños no se opera nada. El libro de Salter es uno de los pioneros en la ortopedia pediátrica. En la segunda página hay una imagen, una foto de un cirujano que le han puesto orejas de burro y con una bandeja en las manos, con instrumental, y arrastrando al niño al quirófano. O sea, llegaba a ese extremo, que el concepto de los niños era no cirugía. Pero el tiempo cambia. ¿Por qué hoy en día operamos? No todos, algunos niños. Porque mejores en la tecnología, como veremos adelante. Hay una cicatrización mínima y transitoria. Vamos a ver adelante. La presión social y económica. No te olvides que cuando había una fractura de antebrazo, un niño lo tenías colgado bajo tracción en el hospital por ir 3 semanas hasta el callo, hasta que haga algo de callo, antes de hacer el yeso con tracción. 3 semanas de internación en el hospital. ¿No? Peor una clínica privada, que papá va a pagar 3 semanas de internación. Y expectativas de un resultado óptimo. Aquí voy con eso. Estos son fracturas consideradas inestables, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo de esa fractura que, si bien les decía, remodela sin problema, pero toma un tiempo también. Pero si tú puedes hoy en día, esta es una intensificador de imágenes, ¿no? Es meridante que está haciendo la retracción. Logramos una reducción sin abrir nada, mirando el intensificador. Y con una agujita, ojo, no la fisis, ¿no? La fisis está ahí arriba. Mucho cuidado. Con una agujita pasas con una punzadita. Fractura estabilizada. A eso se refiere procedimientos mínimamente invasivos. Estos ya son casos bien, totalmente desplazados. Bien. La primera diapositiva. Totalmente desplazados. Tampoco ya tolerables. ¿No? Entonces puede ser reducciones incruentas. ¿Qué es incruenta? Manipulando y viendo el intensificador. Estás en vivo, el quirófano, ves, acomodas. ¿Cierto? Y evitar estas cosas. Estos cirujanos, si hoy mi vida les contara las cosas que uno recibe, cuando ya las cosas se complican más, se entienden. A los libros traumatólogos infantiles, no sabíamos traumatólogos generales, más de life, qué sé yo. Las cosas que hacen una fractura inocente de una niña de 9 años, una fractura de tallo verde, angulada, que con su report podía estar un mes. Probablemente van a ver una bolita ahí por el callo que va a formar. Va a pasar 8 meses, no hay ni bolita, huesos remodelados, y eso se complica, se infecta. No es lo mismo la tolerancia a una cirugía mínima. Otro ejemplo, eso
Si han llevado ustedes de las fracturas en el antebrazo, fracturas aisladas, antehuesos, fracturas, galeazo Monteji. Monteji es fractura del tramo proximal del cúbito más luxación de la cabeza del rey. Esto no puede ser conservadormente, evidentemente es quirúrgico. O sea, quirúrgico en el sentido de hacer cirugía mínimamente invasiva y no estas cosas. Y encima todavía luxar. Vean los resultados de gente que no sabe, no sé si ignorante o qué quiere llamar, pero hacen estas cosas en los Estados Unidos. Otro caso, miren, la fractura de uno con semejante ferretería, placa, tornillos, a un niño que solamente tiene unos 5 o 6 años. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Es traumatólogo, Dios mío, que una de estas cosas pueden hacer y al final va a una infección, como se predijo, osteomielitis. Yo tengo que estar ahí intentando, ¿no?, salvar con el tipo externo, con circulaciones, socialización ósea. O sea, cuando esa fractura de ese húmero podía haber estado así como les decía, me interesaba. Igual iba a consolidar y funcionar. Pero son las cosas que suceden. Bien. Entramos a este otro tema del trauma obstétrico, muy frecuente también. Fracturas producidas por lesiones traumáticas producidas por el trauma obstétrico. Dice, son aquellas lesiones producidas en el feto a consecuencia de fuerzas mecánicas, ¿no?, durante el trabajo de parto. Les va a suceder, ustedes están en la provincia alguna vez, van a tener partos. Probablemente es una presentación polar que está en situaciones muy difíciles. ¿No es cierto? Es una primera vez. No es fácil, ¿no?, expulsar el canal de parto, aunque hoy en día ya las mujeres prefieren tener una cicatriz, que se hace en cirugía plástica, necesaria tener dolor en el parto. Entonces, puede suceder eso independientemente de que tú estés haciendo las cosas bien. Sucede el trauma a nivel de la cabeza, tejido óseo, o sea, todo este nivel se puede producir el trauma obstétrico. Nos interesa a nosotros en relación a lo que es la traumatología. Ustedes ven ahí, partos que ves son complejos, no sale el producto, utilizan forceps, todavía hay lugares donde emplean, y pueden ser lesiones craneales, qué sé yo. ¿Entienden? Y así se producen las fracturas. Viene la clavícula, viene el húmero, ¿no? ¿Se nota? Producto de un parto difícil. Pero saben, no interesa, si saben que esto se va a resolver. Pero lo que no se va a resolver es el producto de eso que tú, al expulsar, has sacado violentamente para que no sufra de oxígeno y te vienen con secuelas con parálisis cerebral. ¿Cuántos niños ven? El óxido, falta de oxígeno, sobre todo durante el parto. Pues les decía, me interesa, pero evitaremos, ¿no?, que tenga lesiones neurológicas, que esté con lesiones y fracturas, qué sé yo. Mejor si es fractura. Ahora, con esto es un poco más serio. A veces en el canal del parto, sobre todo si es un parto podálico, sale primero las piernitas, se queda el brazo adentro y al traccionar se elonga el plexo y ahí trae consecuencias. Por eso tiene que tener conocimiento de estas cosas. Si un día están a tener partos, y así lo vemos al final, chicos. Con una manito así, ¿no? Con esa característica. Y no hay duda, aquí ha habido una lesión de lo que es el plexo braquial. Ahora depende de dónde, qué nivel de las raíces del tronco del plexo braquial. El examen dice C5, C6, el Duchenne es la característica. Y cuando es distal, C7, C8, T1, son como dedos en garras. Los bebés tienen esta característica. No puede ser mixta. Estar así rotado y como en garra.
Esto no debería suceder. Esto es más complejo para mí, o sea, para nosotros como especialistas en manejar. Porque viene una lesión neurológica. ¿Qué hacen en los casos? Transferencias musculares para intentar ese niño que no logra hacer esto, llevar la cuchara a la boca, tienes que transferir, no sé, pues, músculos para que puedas hacer que de alguna manera funcione. Es más complicado, pero fractura no es problema. El trauma estético. Bien, finalmente esto que es el maltrato infantil, también fracturas que suceden por esto que está día a día en la tele. Niños maltratados, infanticidios. Vivimos en una sociedad donde los niños son víctimas, progenitores, que observan cómo a la mamá le están lastimando, encima ellos son lastimados. Es un tema, jóvenes, que yo incorporo en esta clase porque es algo muy importante para ustedes, como médicos, ¿no? Con los psiquiatras, psicólogos, no sé. Porque si ustedes no saben sospechar de un niño con fractura en urgencias, están siendo cómplices. Cómplices de que ese niño pueda volver a ser lastimado. ¿Entienden? Por eso es importante conocer este tema. Bueno, nosotros hemos realizado hace 2 años este tema, ¿no? La cátedra en realidad ha hecho este. Los simposios que hacemos normalmente, hoy estamos así, este año va a ser, ¿cuál va a ser? ¿El tema? ¿Cuál va a ser el tema de este año? Los simposios. Teóricamente, tiene su punto ahí, no saben cuál es el tema, no están informados. No sabemos exactamente. Tercer gran rol es parte de lo que es el simposio que va a ser este año, en noviembre, primera semana. ¿No? ¿De verdad no saben? Doctor, ¿no sería algo acerca de maltrato en el embarazo? No, ese era otro tema. ¿Cómo se? Claro, como recarguista, ¿sabe? Voy a hablar con los representantes. No sé cuál será su parte, su aporte de ustedes en el simposio. Porque ustedes igual notan, no es tema de solo asistir al simposio. Y tiene una concurrencia así masiva por la nota, no hay eso. El aporte al tema de este año, que es inteligencia artificial en el área de la medicina. Dice que los niños son espejos. Como dice la presencia de amor, saben reflejar amor. ¿Están entendiendo? En cambio, cuando el amor está ausente, y se demuestra en la escuela, donde están aquí. Son conceptos de lo que significa el maltrato infantil en general, ¿no? Tantas niñas violadas, ¿no? Maltrato sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los tipos de maltrato intrafamiliares, ¿no? Negligencias, abandono, el maltrato físico, que es lo que vamos a abordar ahora, el maltrato psicoemocional, sexual, prenatal. ¿Por qué digo prenatal? Porque tantas mamás que son fumatéricas, alcohólicas, pobre producto, ¿no? Y extrafamiliares, corrupción institucional, explotación, consumismo, niños en la calle pidiendo limosnas, trabajadores, niños en la calle, etcétera, etcétera. Ese es el concepto en general de un maltrato físico, ¿no es cierto? Bien, así como nosotros hemos hecho simposio, inquietud, ¿no? Porque yo como médico tengo la obligación, es una parte traumatológica, como seguramente en ginecología les enseñaré el maltrato sexual, en las niñas violadas, qué sé yo. En traumatología tenemos que saber cuándo identificar una fractura, si es sospecha de maltrato o sea caído ese bebé.
Si es intencional, la fractura intencional, pues accidental. Saber distinguir, porque si ustedes no saben eso, pobre niño. Así dice, son médicos que rompen el ciclo de la violencia. Son esos médicos donde estamos intentando hacer un diagnóstico de posible maltrato. Diferentes médicos, como quien dice, prefiero no meterme, ¿no? Están exponiendo a ese niño a que pueda seguir siendo maltratado. No sabemos la estadística exacta en nuestro medio, no sabemos. Pero generalmente en la FELCB, la Defensoría del Menor, Defensoría del Niño, acuden casos donde es gente clase media para abajo. Pero como dice aquí, clase media para arriba, es que tal doctor lo voy a denunciar por maltrato a un tal ingeniero. Por eso dice, ¿no?, que existen golpes bajos en los barrios altos. ¿Cuáles son los indicadores externos? Como ven, hay latigazos, ¿no?, golpes en el pecho, hay indicadores que te dicen que es maltrato. Indicadores emocionales, cuando los niños tienen poca autoestima, ellos creen que siempre el maltrato es merecido, se sienten personas malas. No son extrovertidos esos niños. Y esto que es importante que ustedes capten en relación a los tutores o progenitores. Siempre hay una historia que no es coherente. Es contradictoria la historia que cuenta. Y es una historia que no explica la naturaleza de las lesiones, como veremos más adelante. El comportamiento reacio a dar información, no somos así abiertos, ¿no? Una madre preocupada que se ha caído, dice, se ha caído de escalera, se ha olvidado, no sé. Esto, el sentido de culpa, probablemente un progenitor, no da mucha información. Dice afirmaciones que fueron otros personas del siglo, le echa la culpa a la empleada, no sé, pues así, a la guardería, siempre se echa la culpa, ¿eh? No son niños. Y se atrasan por personal atención médica sin explicación. ¿Qué significa eso? Que si llegan a lastimar al niño, pobre, está llorando. Papá dirá, lo siento, va a mejorar, no mejora, al día siguiente está mal el niño, pasa otro día y se sigue llorando. Dice un retraso. ¿Por qué? Justamente, ¿no? Pasará. Cambios frecuentes de doctor. Hola. Significa que cuando, por ejemplo, yo sospecha, yo la próxima vez, este doctor Jaime se mejor no me porque ya sospechaba, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Hay indicadores conductuales igual, ¿no es cierto? Como dice ahí, en verano están con chamarras por esconder sus heriditas, qué sé yo. Y los signos clínicos, ¿no es cierto? Niños así, como les había explicado, digamos aquí. Lesiones cutáneas mucosas, equimosis, son clásicos de lo que son las lastimaduras. Por ejemplo, esas rodillas es una simple caída que produce escoriación. Diferentes pequeñitos que tienen esa lesión, ¿no? Miembros rotados, consideras una fractura espinoidea, que le han jaloneado, qué sé yo. ¿Me entienden? Veo un tercio de niños maltratados físicamente que tienen un tercio de lesiones en el aparato locomotor. Fracturas costales, fracturas metafisales, huesos largos, ¿no? Fracturas en columna, costillas de jamoneados, vean esa columna totalmente desplazada, tal vez paralítico y el niño. Se imaginan con este tipo de lesiones, ¿no? Entonces son indicadores conductuales, ¿no es cierto?, que hacen que sospechemos que son niños maltratados, son agitados, tienen bajo peso, ¿no? Y la radiología es fundamental. Y esto último que ves a la pregunta de examen. ¿Cómo haces para detectar una fractura imaginológicamente que no ves en la radiología? Para eso está la cintilografía ósea, sobre todo en estas sospechas de maltrato infantil. Vean, mediciones radiológicas, como dice ahí, ¿no? Difícil de explicar.
fracturas en un lado y en otro lado, mientras un lado está consolidando, el otro lado y otra vez fractura. Y esto que es importante, debemos diferenciar, hay que diferenciar con estos cuadros un maltrato infantil, como son raquitismo, osteomielitis, que son. O sea, no se atrevan fácilmente a decir a su hijo es un maltratado, por eso meten a la cárcel, por estar insinuando. Ser muy acuciosos, porque todas las posibilidades pueden presentarse con sospecha de una fractura por maltrato. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Detectar, denunciar y participar en su prevención. Para ese trabajo social, que tú puedes denunciar, hacer el estudio, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, como conclusión, el maltrato es una forma grave de maltrato, ¿no es cierto?, frecuente en nuestro medio, se presenta en todas las clases sociales, como decíamos, y las lesiones generalmente tienen estadios evolutivos, como significa fracturas recientes que otra vez y otra vez y otra vez. No solo nos limitaremos al aspecto físico, sino también al aspecto psicológico. No se olviden que el aspecto físico puede corregir, curar, cicatrizar, consolidar, pero la parte emocional permanece. Y el manejo siempre es multidisciplinario. Entonces, sospechar siempre, niños, sospechar siempre posibilidad de maltrato, de una fractura, pero hacerlo con mucho cuidado. Para eso estamos los médicos, ¿no es cierto? Para eso estamos los médicos, para detectar si realmente es sospecha de un maltrato. Muy bien, niños. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?